vamos a empezar, chiquillos, para ir avanzando, ¿ya? Y nosotros quedamos en Clostridium botulinum. Yo creo que soy una de las pocas profes que, pucha, no quiso subir las materias así, porque consideré yo que era, ¿qué quieren que les diga? Como mucho, pero bueno, así es la cosa. Ya. ¿Se recuerdan que lo último que vimos fue este, pH? ¿Y cómo se adquiría? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, vean la última grabación, chiquilla, ¿ya? Ya, profe. Y entonces, esto también lo vimos. Ahora, nosotros vimos también dentro de las primeras clases los tipos de toxinas, las endo y las exo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, la toxina del botulino es una exotoxina, pero como lo vimos en la clasificación, además una neurotoxina, vale decir, se ingresa con el alimento, pero esta no me genera diarrea ni los casos típicos de coli, de salmonela. Escucharon en las noticias el brote de salmonela en local de sushi. Sí, eran varias personas. 29. Sí. Ahora, era un local del barrio alto, chiquillas, ¿qué quieren que les diga? Así que, para que vean ustedes de que no es que yo quiera meterles miedo por las comidas, sino que son las mínimas cosas desde el punto de vista de manejo. Bueno, esta es una neurotoxina que afecta a los nervios colinérgicos del sistema nervioso. Los síntomas aparecen entre las 8 horas y los 8 días después de haber consumido. Si ustedes se recuerdan la última clase que vimos en muestreo, ¿se acuerdan? Que vimos el RCA y que el botulismo aparece como una de las más peligrosas, principalmente por la dificultad del diagnóstico, ¿ya? Porque hoy día es muy raro que se hagan conservas, no es raro, pero no es común que se hagan conservas caseras. En cambio, antes era muy común que las dueñas de casa hicieran conservas y guardaran para el invierno. Y ahí es donde estaban los brotes, especialmente los vegetales. ¿Y por qué en los vegetales y no en la fruta? Chicas. No sé, profe. pH, ¿se acuerda que vimos? Ah, ¿verdad? Sí. Ya, pues. Entonces, los síntomas, vómito, constipación, vamos a ver que tiene como diferentes pasos esta enfermedad, ¿ya? Y que puede conducir a la muerte, porque dentro de los primeros pasos, si no se atacan el primero, es irreversible la enfermedad, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, para el 11F, y yo les comenté, creo, en algunas clases, uno de los grandes miedos que tenían, y llegaron a algunas oficinas, algunos sobres con un polvo blanco. No sé si vieron esas noticias ustedes. Bueno, el problema es que ese polvo blanco eran esporas de botulino. Entonces, el problema es que mundialmente, como es una enfermedad ya prácticamente controlada, las antitoxinas que hay no son masivas, como por ejemplo hoy día la gran cantidad de vacunas para el COVID. Si tuviéramos un brote mundial, no habría la cantidad en este momento como para atacar, y lo peor que si pasa la primera fase, la segunda ya después, aunque uno tenga la vacuna, no pasa nada, ¿ya? Entonces, el problema son los casos mortales, porque
empieza una debilidad, vamos a ver que empieza a producirse una parálisis y finalmente llega a la parálisis del corazón. Esto sucede entre los 1 a los 7 días después del comienzo de los síntomas, y los enfermos que sobreviven pueden tardar del orden de 8 meses en curarse totalmente. La tasa de mortalidad es entre un 20 y un 50%. Recuerden de que tenemos distintos tipos, pero el tipo A es el que produce la mayor mortalidad comparados con las otras, ¿ya? Ahora, todo depende de la cantidad de toxinas del alimento y además de el sistema de defensa que tenga el individuo. Entonces, hay neurotoxina, hay 8 toxinas, si ustedes después revisan la otra clase, para que vayan recordando. Y normalmente la toxina botulínica es una de las, se clasifica como la más letal de todas las toxinas que puede haber, porque fíjense que para una persona la dosis letal es 1 miligramo por kilo de peso corporal, o sea, nada, ¿ya? Son proteínas de peso molecular elevado, alrededor de 150 kilodalton. Disculpe. Y pueden ser inactivadas por calentamiento a 80 grados Celsius durante 10 minutos. Hoy ya está súper estudiada. Ya, esta toxina es una proteasa de 2 cadenas que ingresa a los terminales nerviosos. ¿Cómo? Se une a un receptor en la membrana por medio de la cadena pesada e ingresa a través de la cadena ligera, ¿ya? ¿Cuál es la acción? Se acopla a las vesículas, o sea, los nervios presinápticos, impide la fusión de la vesícula y libera la acetilcolina, bloqueando la transmisión de los impulsos neuromusculares y vegetativos. Y por eso que se va produciendo la parálisis. Hay, posteriormente, para irse propagando de mayor manera, un rompimiento de las bacterias, va liberando las toxinas. Una vez que se liberan, ¿ya? Se genera la acción de esta, ataca principalmente fragmentándose a nivel del nitrógeno terminal. ¿Se acuerdan de química, bioquímica, de las moléculas que tenían nitrógeno? ¿Ya? Y ahí entonces se separan las cadenas y la pesada hace su efecto y la liviana hace el otro efecto. Estas 2 cadenas están unidas por un enlace fuerte, que es el puente disulfuro. Esta acción a nivel de los nervios es exactamente o muy parecida desde el punto de vista de la acción de las toxinas que vimos en Escherichia coli, en Salmonella. ¿Se acuerdan que era una que estaba rodeada por 5 subunidades? Las 5 subunidades se unían a la membrana y ahí entraba la otra que estaba dividiendo y empezaba a hacer el efecto. Aquí actúan de forma muy semejante. Después se asocian a proteínas no tóxicas para ir formando complejos de gran tamaño. Al producirse este gran tamaño pasan al tracto intestinal, no les afecta la acidez y se produce una degradación a nivel o sea, eluden la degradación y esta actividad sigue continuando por las enzimas digestivas.
Me estaba llamando Rubén por el asunto del laboratorio, debe ser. Ahora, en la unión de estas moléculas, el carbono terminal, ¿ya? La porción del carbono terminal de la parte pesada, se une al receptor de las membranas y posteriormente empieza una regulación del nitrógeno terminal que permite la entrada de la cadena liviana, que es la que finalmente va a bloquear la liberación del neurotransmisor. ¿Se dan cuenta que más o menos es muy simbiótico la acción de esta toxina con las otras? ¿Si se recuerdan, chicas? Sí, ¿Algo? algo. Entonces, esta neurotoxina entonces actúa en este sistema nervioso, como resumiendo, se une a la membrana presináptica, después entra vía endocitosis, ahí ya separando las dos estructuras, ¿ya? Y dentro ya empieza a generar la acción, inhibiendo la liberación de, en este caso, la acetilcolina, inhibe posteriormente la contracción de los músculos y empieza a producirse la parálisis. Una parálisis flácida, simétrica, descendente, vale decir. Yo espero que no, pero ustedes han visto o aquellas personas que le da accidentes vasculares. Sí. Ya, ¿no es cierto de que cuando pasa el cuadro y si quedan con parálisis, la parálisis es en un lado? Sí. Ya. En cambio aquí, la gran diferencia es que empieza a producirse la parálisis en los dos lados y empieza a bajar y finalmente ya se produce la muerte por asfixia. Pero es en ambos lados, ¿no? No es que me empiece a quedar el brazo derecho, no, empieza en forma simétrica. Entonces, ¿cómo actúa la toxina? La primera etapa, Profe, es ¿sí? que no se ha ido viendo si que usted está cambiando como la diapositiva. ¿No se ve? No, está como en la 25 pegada todavía. Va, a ver, esperen un poco. Salgamos. A ver, vamos a salir y vamos a volver a compartir, ¿ya? Entró la María José. Hola, profe. Hola, qué bueno verla. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Ya, ¿Cómo vamos. está usted? Bien, pues aquí, terminando y esperando que... Ya. ¿Ahí ven? Se ve lo mismo. O sea, es que se ve, pero no se ve si es que usted la cambia. A ver, Está como en la esperen, 25 ahí. Y esperen se un ve poco. chiquito. Entonces, ¿sabe qué? No voy a... ¿Ahí? Sigue igual. Ahora paso a No, la ahí 20. sí, Ahí sí, ahí po. estoy cambiando, sí. Ya. Dijémosla así, po. ¿Ah? Ahí sí. Sí, ahí sí. ¿Ya? No la pongamos grande. Ya. ¿Ya? Para que no tengamos ese problema. Vimos esto, vimos eso, vimos la mortalidad, ¿ya? Esto lo vimos en la clase. A ver. ¿Quedamos en la 25? Chicas. Ahí había empezado en la 25. Ya, listo. Vimos esa, vimos esa, vimos esa, ¿no es cierto? Sí. Vimos la mortalidad. Sí. Ya, vimos que son dos cadenas Sí. y que tienen una acción más o menos simbiótica, ¿ya? Vimos cómo se asocian, ¿ya? Y que van formando moléculas grandes. Sí. ¿Ya? Vimos cómo se une al carbono y después al nitrógeno para hacer
la entrada y para que la otra empiece a liberar el que va a impedir la transmisión nerviosa. ¿Ya? Y quedamos en esto. Entonces, ¿cuál es la acción? Si resumimos lo que hemos visto, se fija la toxina por el fragmento H, ¿ya? Después, estos receptores pueden ser gangliósidos o proteínas. En esta primera etapa, que yo les hablaba, no requiere energía, ni iones de calcio. Y aquí, si el médico la logra detectar y aplica el antisuero, es reversible. ¿Estamos? Segunda etapa. Traslocación. Aquí ya empieza a actuar la toxina y requiere energía y aquí no es reversible. Ahora, se formó. Chiquilla, ¿se ve mejor ahí? Sí, profe. Ahí, ¿qué les parece? ¿Ya? En la segunda etapa no se sabe exactamente cómo se introduce, pero ya empieza a generar una acción de la membrana nerviosa. La segunda ya no es reversible. Ustedes, aunque tuvieran el antisuero y para poder inyectarlo, no les va a hacer efecto al paciente. ¿Ya? Y la tercera es donde hay un rompimiento. ¿Se acuerdan que entraba, se rompía la célula para seguir generando la acción? Y esto se traduce por la parálisis. Ya empieza a producirse esta parálisis homogénea que afecta la estructura membranal del citoplasma alrededor del espacio presináptico. Hay una liberación de la acetilcolina. El mecanismo no se sabe exactamente, pero sí lo que se sabe de que empieza a producirse la parálisis nerviosa. Aquí tenemos, yo les quise colocar, fíjense, un músculo que no se ha tratado, cómo se contrae, ¿no es cierto?, el músculo. En cambio, esta toxina, si uno la aplica, no se en dosis pequeñitas, no se contrae. Esta es la toxina, chiquilla, que se aplica para las patas de gallo, como el Botox. Sí, creo que yo lo había visto hace con un video de Instagram. Exacto. Esta es, ¿ya? Ahora, en las dosis, imagínense, si la dosis letal es 1 miligramo por kilo, las dosis que se aplican son mínimas, ¿ya? Por eso de que los médicos dicen de que no puede ser administrada por cualquier persona, porque ha pasado que a veces la persona es muy sensible y se la administran en alguno de los músculos y la persona queda como estática, no se le mueve un músculo donde se le aplicaron. Ahora, la ventaja es que esta cuestión es reversible, o sea, al cabo de 6 o 8 meses la persona va a ir perdiendo el efecto, pero no es ninguna gracia algunos problemas que se han presentado. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, este es también el mismo efecto, ¿ya? Que yo se los puse para ver cómo actúa a nivel del músculo. Pero la otra como que queda mucho más clarita. Entonces, teniendo presente, y por favor recuerden y vean las distintos tipos de toxinas, ¿ya? La que se aplica, ¿ya?, en forma estética es también la derivada del tipo A. Y se encuentra o se vende como la TVA. Y hay otra también que se utiliza para tratamientos médicos de otro tipo. Por ejemplo, para lo que son los tratamientos de dolor, ¿ya?
No sé si han visto ustedes algunos programas, incluso en algunos centros, ya hoy día hay centros especializados en dolor, porque hay personas que sufren dolores constantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aplican esta toxina en las dosis pertinentes y le inhiben el dolor, oiga, por 6, 8 meses, pero la calidad de vida, por Dios que les mejora a las personas. ¿Estamos? Entonces, este uso clínico empezó a partir de los 80 y donde se usa mucho es en los tratamientos a nivel de la columna vertebral, en toda la parte de algunas alteraciones a nivel de las cervicales que son súper dolorosas, ¿ya? Porque, realmente son cuadros muy complicados quienes lo tienen. Entonces, ahora, como les decía, no todos los pacientes responden bien. Incluso hay algunas pacientes que parten muy temprano aplicándose a nivel de la cara, que después ya empiezan a generar resistencia, como todo a nivel del cuerpo. O sea, ustedes toman un medicamento que, aunque sea recetado por el médico durante mucho tiempo, y van a generar resistencia. Por ejemplo, las personas que toman anticonceptivo muchos años, después, bueno, no a todas, pero un alto porcentaje genera una resistencia posteriormente para quedar embarazadas. Por eso es que hoy día los chicos jóvenes prefieren métodos más naturales que llegar y utilizar pastillas, ¿ya? Pero ocurre, ¿ya? Y es hoy día mucho más común porque hoy día la maternidad se ha dejado, especialmente para las mujeres que trabajamos sobre los 30 años, ¿ya? Así que, ojo con eso, chicas. Entonces, el diagnóstico, lo que decíamos, tiene que ser rápido, no es fácil. Hay en nuestros servicios públicos y en las clínicas hay ciertos parámetros para poder distinguir, pero no es fácil diagnosticar el botulismo, ¿ya? El diagnóstico se puede realizar a nivel de los alimentos, a nivel del contenido intestinal, ¿ya? Y en el caso de los pequeños, el botulismo infantil a nivel de su feca. El tratamiento, el suero antibotulínico o gamma globulina purificada, que neutraliza la toxina, ¿ya? A los receptores neuronales, pero no a partir de la segunda etapa, cuando ya se ha internalizado en la célula. Ahí nada que hacer, súper complicado, ¿ya? En el año 85 se descubrió o se publicó lo que se denomina el botulismo infantil, que tiene algunas diferencias, a pesar de que hay algunos autores que incluso se mezclan, ¿ah? Pero en trabajos que ustedes pueden buscar, el botulismo infantil se asocia con el Clostridium barati y el Butyricum, ¿ya? Que producen neurotoxinas parecidas, pero que no está transmitido principalmente por alimentos. Se diferencia este botulismo en que hay una colonización del intestino del niño, ¿ya? Y se produce la producción de la toxina. Este botulismo se presenta entre las 2 y las 6 semanas, entre las 2 semanas y los 6 meses, y se cruza con la etapa cuando se empiezan a introducir alimentos que no son lácteos. En esta etapa
y sobre todo si tiene meses el niño, ustedes saben que las defensas de un niño se llegan a completar su generación a los 5 años, ¿ya? Por eso que los niños cuando van al jardín y todo lo demás, se pegan todas las enfermedades habidas y por haber, porque su sistema inmunológico no está completo. En este caso, entonces, también la microflora del intestino no está totalmente desarrollada y para que se genere este botulismo infantil se requieren la ingestión de esporas viables que pueden estar asociadas con factores ambientales que no son alimentos y que actúan como vehículo para generar el crecimiento. El botulismo infantil en Estados Unidos, los trabajos que se han publicado se asocian mucho a lo que es la miel, ¿ya? Ojo con la miel que no es pasteurizada, lo hemos hablado en otras clases, es difícil, sobre todo cuando uno va a ferias artesanales, si ustedes preguntan, le van a decir que es pasteurizada. Si la miel no ha sido pasteurizada, las esporas quedan. Y ahí está la complicación. Ahora, normalmente las mamás, cuando empiezan los niños a consumir alimentos o a consumir otras cosas, endulzan, porque si usted al niño no le agregara ni sal ni azúcar, no tendría las costumbres que tenemos nosotros de tener alimentos o muy salados o muy dulces, ¿ya? Porque somos las mamás los que le generamos esas costumbres. Entonces hay algunas mamás que tienden a no usar azúcar, sino más bien endulzar con miel. El problema es que esa miel ojalá sea pasteurizada. ¿Ok? El síntoma del botulismo infantil también afecta a nivel de algo de los músculos, pero las toxinas son eliminadas por la feca, ¿ya? Y muchas veces en algunos estudios se ha asociado el botulismo infantil con la muerte súbita, que pudiera generar alguna relación, pero no ha sido demostrado 100%, pero y dado eso la tasa de mortalidad es muy baja. Bueno, aquí tenemos una descripción de todos los tipos de toxinas, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ¿ya? Quizás aquí lo importante, chicas, y entró el Benja, y chico, ¿ya? Hola Benja, un gusto de que haya entrado. Tenemos al grupo 1, que es el más complicado, que ataca a personas, ¿ya? Porque está la A, ¿ya? El grupo 2, la B, la E, la F, y el grupo 4, que es más raro. El grupo 3 normalmente se da en animales. Y aquí está el resumen, ¿ves? El tipo A, el más común, productor de botulismo en humanos. Esta es más tóxica que la B. El tipo B es el más abundante que el tipo A en suelo y es menos tóxico en humanos. El C produce botulismo en aves, en ganado, y no hay caso en humanos. El D, intoxicación también en vacuno, es raro humano. El E, tóxico para humanos y se encuentra en pescado. Y el F se parece mucho al A y el B, excepto en su toxina. Aquí tenemos esto, es la descripción de este cuadro. La parte proteolítica, lipolítica, sacarolítica, ciclotrofo, de cada grupo, ¿ya? Para que lo revisen con más calma posteriormente, ¿ven? Aquí, no productora de la toxina en el caso de con Clostridium sporógenes, son intensamente proteolíticas, que está
Aquí entró el segundo hombre, que es el Ariel. Aquí, ¿ven? Aquí aparece, cuando les aparecen más o menos, y se refieren al grupo en general, ¿ya? Incluso a nivel de la termoresistencia. Intensamente proteolítica, presencia en alimentos, porque se genera una desintegración del producto, especialmente en el caso de los quesos. Aquí no son ciclotróficas, se dan cuenta que es la descripción de ese cuadro. Entonces, no vamos a perder mucho tiempo en esto para que ustedes lo vean posteriormente con más calma. Lo que sí tenemos que quedarnos es que el botulismo en personas adultas normalmente se da principalmente por A, que es más tóxica. Pudiera ser por B también o por E, pero la que más se da es por A. En el caso del botulismo infantil, recuerden de que son especies distintas. Hay algunos autores que la asocian cuando se ha generado la muerte súbita, pero esto, incluso el botulismo muchas veces se confunde con Guillain-Barré, se confunde con poliomielitis, con intoxicación, etc. Hay una serie de enfermedades con que tiende a confundirse el diagnóstico. Y por eso yo les puse cuál son los exámenes que se utilizan mucho para diferenciar o para ver el botulismo infantil. El líquido cefalorraquídeo, se recuerden que también se vio en Guillain-Barré, porque vimos Guillain-Barré, ¿no? No, no hemos visto. Bueno, vamos a ver. Este análisis, ¿ustedes saben lo que significa hacer un análisis del líquido cefalorraquídeo? ¿Alguien sabe? Catalina, Bárbara. Le sacan del cerebro, algo así. No. Ah, no sé. Bárbara, María José. ¿Cómo, profe? Se me cortó mi conexión está buena. El líquido cefalorraquídeo. ¿Quién sabe en qué consiste ese análisis? ¿Nadie? No, profe, me pilló. Es, chicos, si han visto en las películas cuando les sacan líquido de la médula espinal. ¿Ya? Ahí extraen y ahí ven el nivel de proteína. Y ahí pueden realmente ver si es botulismo o no es botulismo. Lo mismo para Guillain-Barré. Es exactamente el mismo examen. ¿Estamos? Entonces, en el caso infantil es más ambiental, es raro en el alimento, y en el caso del botulismo para adultos es por alimento. ¿Cómo ingresa Clostridium al organismo? Vimos la acción de la toxina, cómo actúa en la estrofase, cómo actúa a nivel del cerebro, cómo puede ingresar. Puede ingresar, que se denomina en forma profunda o en forma no clasificada. Profunda es aquella que entra vía heridas a nivel de tejidos, y el no clasificada que ingresa normalmente por alguna cirugía, enfermedades inflamatorias, intestinales, etc. Pero el más común en el caso de los brotes por el tipo A son vía alimentos. Alimentos que han sido contaminados por esporas y que no han recibido un buen tratamiento y no han controlado en forma adecuada a botulismo. Por eso yo les decía, ¿cuál es el factor importante y por qué se da en hortaliza y no se da en fruta? El pH.
Y por lo tanto, todos los alimentos para poder eliminar este tipo de toxina, ¿qué tratamiento térmico tienen que tener, chicos? ¿Se recuerdan? Si yo tengo pH 4.5 sobre pH 4.5, ¿qué tratamiento térmico? Chiquillos, yo les pido que por favor le echen una repasada a las materias, porque aunque estén con apunte, yo no sé cómo les va a ir en la primera vez. Aquí el pH sobre 4.5, esterilización. Bajo 4.5, pasteurización. ¿Ya? Entonces, y es por eso que es importante en el alimento el pH, el AW, el potencial, etc. Si un alimento se consume en frío, hoy día en general, ustedes, los jóvenes, consumen los alimentos así entre tibio y frío, ¿o no? ¿A quién le gustan los alimentos bien calientes cuando los consumen? De los que están aquí. A mí, profe. Ya, ¿y a quién más? A mí. Y a Ya. mí también. ¿Sí? Porque en general, yo, no sé, pues yo veo que en general así entre tibio y medio frío. Y eso es complicado, porque si usted no calienta bien, no elimina nada. En cambio, bien caliente, por lo menos tiene la posibilidad de eliminar una gama importante de microorganismos. Prevención, limpieza cuidadosa, utilización de productos frescos, ¿ya? Prevención a nivel familiar. Vimos en las clases anteriores que uno dice en la casa, no, si no me voy a enfermar. No, no es cierto. Tenemos restaurantes y locales de afuera con casa y andamos más o menos parejitos. Entonces, esterilización. Lo que les decía hoy día es raro que se hagan conservas caseras, porque el mayor problema es que cuando normalmente si ustedes hacen mermelada u hortalizas caseras en conserva o en frasco de vidrio, ¿cómo aplican el tratamiento térmico? ¿Alguien hace o la mamá hace o algún pariente? ¿Chicos? ¿Nadie? Mi abuelita hace, pero nunca le he preguntado. Bueno, pregúntele pues, María José, porque Sí, sabe, o sea, la persona que hace aplica el tratamiento térmico y coloca una olla con agua. Y después coloca los frascos o los tarros, ¿o no? Normalmente los frascos, porque atornillan, ¿ya? Y no tienen para sellar. Pero el problema es que empieza el tratamiento térmico y empieza a hervir el agua. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como lógica, ¿qué piensan ustedes? Si yo tengo que esterilizar, no sé, por 30 minutos, ¿qué va a pasar en los 30 minutos? ¿Se mantiene el mismo nivel de agua? se va a No, perder. No, pues. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? le vuelve a echar agua arriba, ¿no? Le vuelve. Pero el problema, Cata, es que le echa agua fría, pues. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Baja la temperatura. Entonces, existen dos posibilidades. O que la persona tome el tiempo y aumente el tiempo, o que mantenga el tiempo, y cualquiera de las dos es mala. ¿Por qué razón? Porque si bien al aumentar el tiempo queda con la conciencia tranquila desde el punto de vista que le aumentó para disminuir, pero dio posibilidad que a los termos resistentes que pudieran estar se protejan y puedan mantenerse. Y los que no cuentan el otro tiempo, el tratamiento térmico es insuficiente porque no hubo un tratamiento térmico parejo en 30 minutos. ¿Estamos claros? En cambio, los autoclaves no existe esa posibilidad.
yo espero que cuando vamos al laboratorio ahora, les vamos a mostrar el autoclave y por qué no existe esa posibilidad. Pero eso en fundamento o en ingeniería lo han visto, ¿o no? ¿Quién está en fundamento? ¿Nadie? Profe, es como de semestre más adelante. Estamos ¿Y en en Inge 2. ingeniería tampoco? En Inge 2. ¿Y no ha visto eso en Ingedo, María José? Pero puede repetirlo otra vez que se me corta el internet, profe. Ah, ya. Si usted tiene, ¿por qué en el autoclave usted no tiene problema del tratamiento térmico que sea continuo? Ah, porque es sellado. Porque sí, pero además, ¿qué tiene el autoclave? Las presiones. Pero además de eso, ¿el autoclave es seco? Ah, no, es húmedo. ¿Ve? Bueno, cuando vamos en la semana de Pascua, ahí van a ver que así es, ¿ya? Entonces, hay a nivel industrial, hoy día todos los procesos están automatizados, hay controles, por lo tanto, quien cambia ese control tiene que firmar, ¿ya? Hoy día se trata a nivel de las empresas que la trazabilidad sea muy buena y eso significa que ninguna planilla llenada con lápiz-mina, que ninguna planilla puede ser borroneada y si alguien cambia algún dato tiene que firmar para hacerse responsable de ese cambio. Entonces, la antitoxina es de origen equina y proviene de equivalente de la toxina A, B y E, porque son las tres que pueden afectar al ser humano, ¿ya? Dijimos que la antitoxina no revierte la parálisis existente cuando ya pasa a la segunda fase, no neutraliza la toxina fijada en las terminaciones nerviosas. Por lo tanto, el objetivo es bloquear la toxina libre, que es en la primera fase. La dosis recomendada es un vial por 10 ml. Se realiza, es aconsejable siempre hacer una prueba de sensibilidad por si alguien es alérgico, que puede ocurrir, ¿no? Se realiza con 0,1 ml de una solución 1:100 intradérmica, ¿ya? Normalmente se aplica rara vez se pretende, o sea, es mejor hacerlo a nivel no del brazo, sino a nivel del trasero más bien, de ahí, porque ejerce mejor el efecto y no afecta tanto al brazo, ¿ya? Dentro de las estadísticas que hay, el botulismo son muy pocos los casos que se dan en Chile, ¿ya? Porque hay un control muy eficiente en la parte industrial. Cuando ustedes trabajen se van a dar cuenta, ¿ya? Hay un control a nivel del decreto 158 del 2004 y se han observado algunos casos, pero hay un control y, como les digo, hay una pauta a nivel de los hospitales para saber exactamente y poder diagnosticarlo en forma rápida, ¿ya? Ahora, el botulismo en menor de 6 meses es alto, si se dan cuenta. Alto a nivel comparado con adultos y con mayores de 1 año. Y ojo, por eso que hoy día los pediatras en general recomiendan no miel para los pequeños, ¿ya? Eso. Bien. Clostridium perfringens. Este Clostridium, ¿ya? Como se recordarán, bacilo, pero aquí, gran positivo, perfringen también tiene toxina de la E y tiene
4 diferenciaciones, la alfa, la beta, la epsilon y la iota, y 8 toxinas que son de importancia secundaria. Crece a temperaturas entre 12 a 50 grados Celsius, lento a temperaturas inferiores a 20 grados, la temperatura óptima es entre 43 y 47, tiene un tiempo de generación rápido, ¿ya? Y ese es uno de los grandes problemas cuando ya se instala. Ahora, las células vegetativas no muestran una tolerancia al ácido, pero tienen que pensar que la toxina, cuando se genera, son condiciones, temperatura y condiciones de crecimiento distintas, porque la toxina siempre se va a generar con un estrés, cuando hay un estrés en el organismo. El hábitat: agua, en general alimento fresco, y puede ser, en el caso del perfringen, un habitante del tracto gastrointestinal. ¿Cómo se identifica? Normalmente a través de la feca y del alimento, pero aquí el perfringen necesita una dosis y son recuentos entre 10 elevado a 3 a 10 elevado a 4, más bien 10 elevado a 5, que son altos, ¿ya? A diferencia del botulismo. Aquí tenemos las toxinas, los serotipos de las toxinas, las variantes, alfa, beta, epsilon, iota, y las reacciones que dan con cada tipo. La más común es la A, nuevamente, la responsable de las intoxicaciones alimentarias, al igual que el botulismo. Los síntomas autolimitan, si bien esta no me genera muerte, pero hay una diarrea fuerte con dolor abdominal, y en los documentos se señala que la diarrea de perfringen es muy hedionda, pero muy hedionda, ¿ya? Los síntomas pueden partir una vez pasadas las 8 a las 24 horas después de haber consumido el alimento. Y aquí, dosis sobre 10 elevado a 6, a diferencia de los menos de miligramo, 1 miligramo por kilo del caso del botulismo. En individuos, generalmente, que sano, que se han infectado con perfringen en 1 o 2 días, debieran estar bien, excepto, de nuevo, de la curva normal, los más chicos y los más ancianos, que pudieran tener además otras enfermedades que pudieran afectar. La acción de la toxina. En este caso, las toxinas, entonces, van a generar una acción distinta a la del botulismo. ¿Por qué? Porque aquí la célula vegetativa pasa la acidez del estómago, llega al intestino delgado, crece, se reproduce, esporula y libera la enterotoxina. Y esta toxina va a actuar a nivel del intestino en forma muy semejante a la que vimos de coli, de salmonella, etc. Es una toxina de 35 kilodalton con un punto isoeléctrico de 4,3, y fíjense lo importante, es inactivada por calentamiento en solución salina, pero a 60 grados Celsius durante 10 minutos. O sea, un tratamiento de pasteurización lo elimina totalmente. Actúa, lo que dijimos, de igual forma que la toxina del cólera o del Escherichia coli, invierte el flujo, o sea, genera una acción a nivel de membrana, se mete y después empieza a sacar todo lo que son iones y todo lo demás con las diarreas.
Lo mismo, se une a receptores específicos de proteína, actúa a nivel de la superficie de la célula epitelial, entra a la membrana y después va generando los cambios y finalmente la diarrea. Modifica la permeabilidad, lo que vimos como estas toxinas son conformadas por un grupo de dos tipos, la A y la B, ¿no es cierto? Inhibe la síntesis de macromoléculas celulares, entra, actúa y después muere y generando el daño a nivel de la membrana. El diagnóstico, bueno, la feca, dijimos, tiene que tener una gran cantidad. Normalmente en el alimento se asocia el mismo serotipo y presencia de toxina en gran cantidad en esta feca. El diagnóstico está basado en el recuento fecal, ¿ya? Hay que tratar de tener mucho cuidado con los extremos de la población, o sea, vale decir con ancianos o con personas que están mucho tiempo en hospitales o niños. ¿En dónde se puede encontrar? En platos de carne, ¿ya? Que pudieran haber recibido algún tratamiento térmico y que este tratamiento térmico no hubiera eliminado una gran cantidad de células vegetativas. Ahora, si este tratamiento térmico es muy difícil que pueda eliminar todas las esporas. Siempre las esporas van a quedar. Por eso que es importante que el microorganismo no esporule, que esté solo en la forma vegetativa. También pudiera presentarse después de que ha habido un tratamiento térmico incorrecto, ¿ya? Cocción lenta o conservación a temperatura ambiente mucho tiempo, y este factor permite que las esporas germinen, se multipliquen, que es lo que hablábamos con el tratamiento térmico incorrecto en el caso de hacerlo en forma casera también. También pudiera ser si el alimento se sirve frío o se vuelve a calentar en forma insuficiente. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando la mamá hace empanada, ¿dónde la guarda? ¿La guarda al tiro en el refrigerador, chiquillo? No. Las deja, ¿no es cierto? O Sí, las que deja en el horno para que no se ponga muy, no se deshidrate la masa. Entonces, y ustedes cuando la calientan más o menos para que esté lista. Entonces, si ha habido algún problema en el manejo del pino, pueden tener alguna esporulación de algún microorganismo que pudo haber quedado. Entonces, ojo con esto, hay que tener cuidado en un alimento que pudiera tener algún patógeno, en las condiciones de preparación y conservación, ¿ya? Y el consumo de alimento que no ha recibido ningún tratamiento higienizante. ¿Estamos? Y vamos a Staphylo. Estafilococo, ¿dónde lo encontramos normalmente, chicos? En la nariz. Perfecto, Catalina. Entonces, Staphylo, la S que dice la Catalina, normalmente es el aureus, ¿ya? Porque tenemos el epidermide, el intermedio, etc. Pero el más complicado es el aureus. ¿Por qué razón lo vamos a ver a continuación? En general, el aureus con los otros se diferencian porque el aureus produce coagulasa, que es una prueba que vamos a ver en el laboratorio, porque fermenta mannitol y que produce una nucleasa termoestable. Vamos a ver para qué nos sirve esta nucleasa termoestable.
Aquí tenemos áureo comparado con epidermidis y en general con micrococo, ¿ya? Pero aquí lo importante, fíjense, es la coagulasa y es la producción de termonucleasa. Entonces, Staphylococcus aureus, el reservorio hombres animales, la fuente, lo que decía Catalina, tracto nasofaringeo, en la piel, las lesiones infectadas, si ustedes tienen, no sé, orzuelo, espinillas muy seguido y les vuelve a salir y les vuelve a salir, si se hicieran un análisis van a tener estáfilo, ¿ya? También lo vamos a ver cuando veamos, ojalá alcancemos el capítulo de la leche. Staphylococcus es un habitante que complica en una enfermedad muy complicada de la vaca y también de las mamás que están dando a amamantar, que es la mastitis, ¿ya? Aquí tenemos la composición, la competencia, esto lo vimos en las primeras clases, así que y la cantidad de toxina necesaria para producir la intoxicación. Fíjense que aquí volvemos a dosis alta. Cocos gram positiva, ya de tamaño 1 micrómetro de diámetro, división celular, que tiene en un solo plano, esto tienen que haberlo visto en micro 1, inmóviles, no forman esporas, no poseen cápsula aerobia facultativa, ¿ya? Que esto lo vimos, y en general, esta enzima produce catalasa, que también es un análisis que vamos a ver en laboratorio, ¿ya? Aquí tenemos las condiciones de temperatura, de AW, son muy resistentes al calor y a la desecación, y una de las características que le hace que esté como habitante en la zona nasofaringea es que es resistente a la sal. En general, vamos a ver que tiene una forma de crecimiento de este tipo. Vamos a ver por qué se genera, ¿no es cierto?, el crecimiento y los bordes y el color blanco y el halo, porque Staphylococcus aureus, ¿no es cierto?, reacciona en medio con cultivo de sangre. ¿Ya? Bueno, dijimos que es coagulasa positivo, el aureus comparado con los otros, y esta coagulasa positiva, la coagulasa se divide en una coagulasa ligada y una coagulasa libre, ¿ya? La coagulasa, entonces, ligada, es capaz de convertir sin intervención de factores plasmáticos el fibrinógeno en fibrina, produciendo la coagulación del plasma. En cambio, la coagulasa libre necesita unirse a la protrombina para activarse y catalizar y generar la conversión del fibrinógeno en fibrina. ¿Alguien tiene algún pariente que le analicen y tenga un tratamiento para que no coagule porque ha tenido algún trombo? ¿Nadie? Profe, una vez, hace tiempo me tuvieron que inyectar a mi anticoagulante. No sé si... Claro, porque se generan, a lo mejor usted genéticamente, ojo con eso, María José, se van Ay, generando coágulos. Entonces, ahora sí, profe, no la escuché. que genéticamente, a lo mejor usted genera una coagulación más importante que la normalidad. Para esas personas que generan una coagulación mucho más alta, entonces se les aplica este tratamiento para evitar que vayan generando coágulos grandes y puedan producir un accidente vascular. ¿Ya?
Así que cuidado con eso. Y qué bueno que, o sea, siempre háganse los análisis rutinarios, chiquillos, ¿ya? Aunque sean jóvenes. Entonces, recuerden que la gram positiva tiene una pared distinta a la pared de la gram negativa, y eso es lo que hace que tengan condiciones distintas, además, para poder crecer y desarrollarse y a nivel de la patogenia. ¿Por qué razón? Porque esos ácidos teitoicos, si se recuerdan de la membrana celular, representan a lo menos el 40% de la pared. Y estos son muy específicos y están unidos al péptido glicánico, al péptido glicano de la pared. Y estos son los que van actuando a nivel de la membrana celular. En el caso del estáfilo, las uniones a nivel de las mucosas me va a generar uniones específicas de fibronectina para poder generar todas estas reacciones de coagulasa, etc. Ahora, desde el punto de vista de la intoxicación, esta intoxicación estafilocócica es consecuencia de una ingestión del organismo con la toxina ya preformada. Si ustedes se recuerdan, habían microorganismos que emitían solo la parte vegetativa y dentro del organismo generaban la toxina. Y otros que tenían el alimento, tenían la parte vegetativa y además la toxina. Entonces, ¿me van a generar un cuadro más rápido o más lento? Más rápido. Más rápido. Perfecto. Sí. Porque no se demora en generar la toxina. Entonces, si yo hago el análisis y no encuentro estafilococo y tiene el paciente todos los síntomas que pudiera haber consumido un alimento con estáfilo y los síntomas, entonces yo lo que puedo derivar es hacer un análisis paralelo que me va a indicar si estuvo estáfilo, que es la enzima termonucleasa. Esta enzima persiste después de que el estáfilo ya no esté. Entonces, y me va a generar, en el fondo, si yo la encuentro, entonces eso me indica que el estafilococo estuvo presente y que es por eso que se encuentra la enzima termonucleasa. Si se recuerdan en el cuadro que vimos, es la única que la presenta, su presencia es áurea y no está en otro. Entonces, aquí, desde ese punto de vista, este termonucleasa me da la seguridad, si yo no encontraba estáfilo, que sí estuvo. Ahora, la toxina de estáfilo está clasificada como citotoxina y en el caso de la presencia de estafilococo, no todos los estafilococos van a producir toxinas, vale a decir, hoy día en la población chilena, más del 50% son portadores de estáfilo, pero no todos los portadores andan con, no sé, pues con orzuelo, con espinilla y todo lo demás. Por lo tanto, no todos me producen esa toxina, pero sí no puede estar presente en un manipulador de alimentos. Eso lo dice el reglamento. Por lo tanto, esta toxina es una... ¿Qué hora es? ¿Tienen clase después, chiquillos? ¿O podemos seguir hasta las 2:30? ¿Qué dicen? Chicos, Falta poquito, así que sí. ¿ah? ¿Qué les parece si seguimos hasta las 2:30 y terminamos este capítulo? ¿Hoy estarán? Catalina, para que vea usted. No lo tengo Bueno, profe, nada. profe, una consulta, ¿va a dar la fecha? Mañana. Mañana, Ariel. Y ya está subido la reprogramación de laboratorio. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Entonces,
el estáfilo produce citotoxina, ¿ya? Que en el fondo me van a generar además hemolicinas que son parte de la patogenia de esta toxina. ¿Cuántas son las toxinas que genera estáfilo? La A, la B, la C1, C2, C3, la ED y la EE. Estas son últimas. Las que ya llevan 2 letras son últimas porque ya están unidas estas toxinas a una detección a través de genes, ¿ya? Que estos genes las individualizan porque codifican las toxinas en forma homóloga y se aparecen en el fondo identificadas de esta manera y no como las antiguas. El 95% de las intoxicaciones por alimentos producidas por la A y la E, pero principalmente la A, ¿ya? Ojo también que hay algunos casos de síndrome a nivel de las menstruaciones que son producidas por las toxinas de estáfilo, ¿ya? Y en ese caso, en el caso de las menstruaciones, principalmente ya no es la A, sino la B y la C. Y este síndrome de choque tóxico que le denominan en los papers está codificada por el gen TSTH y que genera alteraciones a nivel de la menstruación. Hoy día las toxinas también se han clasificado de tipo exfoliativa, ¿ya? A nivel de la epidermis, o sea, actúan a nivel de la parte superficial, ¿ya? Pero con esa acción a nivel en el cromosoma y por eso está individualizada por los genes a nivel de la epidermis, responsable de la división de la piel, ¿ya? Y generan una alteración que se denomina, que genera gránulo, y hay, de acuerdo a los estudios, un 6% de las cepas de Staphylococcus aureus son aisladas y productoras de toxinas exfoliativas que producen trastornos intestinales transmitidos por alimentos. Por lo tanto, este estafilococo, que puede estar normalmente en hábitat de animales de sangre o de seres humanos, ¿ya? También generan portadores sanos, ocasionales, intermitentes o permanentes. Y para eso, ¿dónde se ubican? Dijimos, fosas nasales, ¿ya? Que es el principal reservorio, piel, mano, rostro. En general, yo les decía, este es el valor aquí a nivel de Chile, entre un 20 a un 50%. Hay portadores nasales. ¿Cómo se individualiza? Un hisopo, una torunda, igual que el análisis de PCR, y después sembramos. También puede estar en el aire, en el suelo, porque puede estar en el ambiente sin ningún problema. En carnes de vacuno, en aves, ¿ya? En general es resistente a la desecación, pero se encuentra mucho en todo lo que son los filtros en los sistemas de ventilación, ¿ya? Y por eso que es tan importante que cuando los sistemas de ventilación no se han accionado por un tiempo largo, se cambien los filtros. La intoxicación, por lo tanto, va a ser el consumo del alimento con la especie vegetativa y la toxina. Y ya dijimos A, que es la principal. ¿Cuándo se producen los síntomas? Entre promedio 2 a 4 horas, es rápido, porque ya viene la toxina, ¿ya? No hay periodo de incubación, o sea, los periodos de incubación son muy cortos, en 30 minutos ya puede
estar generando los síntomas. ¿Cuáles son? Náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza, mareo. Y en caso grave, la persona incluso puede colapsar porque hay una deshidratación fuerte. ¿Ya? No hay fiebre, no hay tiempo para generar fiebre, que el organismo lo vea y empieza a defenderse. La recuperación es rápida si se tienen los tratamientos adecuados. La mayor susceptibilidad, niños y ancianos. La enterotoxina depende del estado del individuo, pero 0,1 microgramos por kilo podría ya empezar, puede desencadenar una intoxicación. Como viene el alimento con la toxina, no hay un crecimiento del microorganismo y la generación de la toxina en el intestino. Por lo tanto, las toxinas actúan en forma rápida. Los últimos estudios, algunos papers ya señalan que podría tener un efecto neurotóxico, chiquillos, también estáfilo, la toxina de estáfilo. ¿Cuáles son los factores que inducen para que se genere? Malas prácticas de higiene, instrumentos con contaminación cruzada, almacenamiento o exposición inadecuada, y hoy día ya prácticamente ha bajado mucho por los mecanismos, los aditivos que hay para controlar, la refrigeración, etc. En general, se ha visto a nivel de antibióticos, el 90% es resistente a la meticilina, pero lo principal es que los médicos hoy día prefieren que el organismo se defienda y posteriormente aplicar antibióticos. Estos son estudios aquí en Chile. El 20% de individuos son portadores persistentes, el 60% son intermitentes y el 20% no son portadores. Y este estudio, que lo hizo la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el fondo son influenciados por factores a nivel del huésped y de las costumbres y los hábitos que tiene cada individuo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos en Chile? Aquí, fíjense, Staphylococcus aureus en azul, ¿ya? Es bien controlado en nuestro país. El mayor problema son las contaminaciones por manipuladores, ¿ya? Aquí tenemos las cepas a nivel de cuadro ya generado y esto a nivel de vigilancia. Fíjense que en platos preparados es donde más se tiene la presencia. Y posteriormente después a nivel de vigilancia en queso. Ojo, hoy día sí ya ha bajado bastante, sobre todo antes era un problema muy grande en quesillo, pero hoy día no ha sido tanto. O sea, con lo que se denomina seguramente la María José de haberlo visto, o los que hayan visto Inge, ultrafiltración. ¿Lo han visto? Chicos. Ay, por Dios. Ya. Yo no. Bien. Chicos, un gusto haberlos visto. Mañana vamos a continuar. Con eso terminamos estáfilo. Mañana vamos a partir con vibrio y a ver si... Y vamos a reprogramar algunas cosas como las pruebas y los temas y los seminarios. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profe. Nos vemos. Cuídense. Pucha, Catalina, yo me alegro que me haya contestado porque el resto no pasa nada. Ya, nos vemos. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe.